El gobierno nacional intenta a través de la desindexación de la inflación tratar de reducir también en forma paralela lo que es la tasa de interés de referencia. ¿Qué escenario están manejando para 2020 en materia de préstamos y créditos? A ver, creo que venimos de, obviamente, o sea, sin mirar el pasado no podemos entender lo que va a venir. Recuerden que venimos de tasas muy altas de referencia, han llegado a estar al 80%, y una inflación que venía a tasas que realmente eran insoportables. Entonces, primer tema que me parece muy importante, que se pongan de acuerdo en cómo todas las variables macroeconómicas tienen que empezar a funcionar. Te cuento por esto porque a mí siempre vemos un pedacito, entonces solamente la inflación, en algunos momentos solamente el dólar, solamente, entonces claramente una economía es una conjunción de múltiples variables que tienen que funcionar en armonía. Hoy hay en el mundo, o sea, no se discute ya, antes viste podías discutir, pero ya hoy no hay discusión en que no puede haber una economía que sea más de una inflación que sea más de 2 dígitos, que el tipo de cambio tiene que ser competitivo. Entonces, cuando hablo de competitivo no tiene que ver el precio, sino es como todas las variables se hacen para que quien produce, exporta, tenga un dólar que sea razonable en todo ese intercambio económico. Y otra cosa muy importante que hay que mirar es que ya no se discute que los gobiernos puedan tener déficit comercial ni financiero. Entonces, si todas las medidas van a ir en ese sentido, claramente vamos a poder volver a una normalidad en la economía, que signifique obviamente que las tasas, que son lo que viene después, empiecen a bajar. Bueno, ya ayer el Central bajó la tasa de referencia al 52%, cosa que es un mensaje de que, bueno, tienen una intención de que esto se vaya normalizando. Como decías, recordemos que las tasas del Central son las de referencia para los bancos en el intercambio de dinero, o sea que si eso empieza a bajar va a ser traducido en tasas mucho más competitivas y mejor para nuestros clientes, porque la verdad que las tasas que teníamos el año pasado eran muy complicadas para tomar una deuda, tanto para individuos como para empresas. Es decir, que para este año sigue siendo el consejo no sobreendeudarse. Yo creo que el consejo no sobreendeudarse va más allá de la tasa o el momento económico. Creo que uno tiene que entender su economía personal o cómo están los números de tu empresa y entender en qué momento está bien una deuda y en qué momento uno está teniendo una bicicleta o se está sobreendeudando. Claramente esto se ve muchísimo más en momentos de crisis como los que tuvimos el año pasado, pero es un consejo sano para todos, o sea, entender cuánto puedo pagar. O sea, tanto los estados como las personas o las empresas tenemos que saber que no podemos gastar más de lo que nos ingresa. Eso es conceptual. Pero más allá de eso, yo creo que este año podemos empezar a tener algunas líneas un poquito más convenientes para nuestros clientes. Nosotros ya la semana pasada bajamos las tasas de los créditos personales para los individuos a 60% promedio, ¿no? Pues hay líneas distintas. Hoy el Central ya sacó una nueva línea que está empezando a partir de febrero, que es una línea para MIPYME. Central que hace, nos libera los encajes y ese porcentaje de encaje lo vamos a poner a disposición de las MIPYMES. La tasa máxima de esta línea va a ser el 40% para las empresas. En línea un poco con la inflación que prevén las consultoras privadas para 2020. Más o menos. Y va a estar el destino de esto es para descuento de cheques hasta 180 días o préstamos amortizables a 12 meses. Digamos, esto no nos soluciona todo, pero empieza a haber señales de que hay una intención grande también de que se reactive la economía, ¿no? Que las empresas empiecen a producir más y obviamente que la gente tenga más dinero en el bolsillo para consumir. Hablando de eso, el gobierno también plantea justamente en línea con lo que mencionas, que el consumo es el eje de crecimiento, pero también ha acotado por el otro lado las alternativas de ahorro o inversión, por ejemplo, de pequeños clientes que se mueven entre el dólar y el plazo fijo. ¿Han notado ustedes cambio en el comportamiento de ese tipo de clientes? No, yo creo que de a poco, a ver, siempre hay que mirar la película entera. Una cosa que ya está pasando y que es muy buena es que de alguna manera estamos empezando a tener los mismos volúmenes de plazo fijo en dólares que veníamos teniendo. Se está recuperando. Y eso es muy importante porque significa, más allá de tener volumen parecido, es que te está volviendo la confianza, ¿no? O sea, obviamente, sistema financiero es confianza.
cosa muy importante. Y después creo que va a haber un incentivo para que la gente, ya con todas las medidas impositivas, ganancias, que la gente empiece a confiar más en el peso, con lo cual van a incentivar los depósitos más en pesos que los depósitos en dólares. Pero bueno, claramente esto es una película que vamos a ir viendo, porque como todo te digo, son mensajes que van haciendo que la gente empiece a cambiar las actitudes. Pero claramente un país, la peor combinación para un país es alta inflación y recesión, con lo cual empezar a cambiar ese círculo vicioso por uno más virtuoso sería también que la gente pueda tener un poco más para consumir. Dejamos de lado un ratito la coyuntura económica y me concentro en la entidad financiera, en macro. ¿Qué proyectos están aspirando a concretar en 2020? Nosotros tenemos muchos planes, obviamente, que vienen casi todo atado a las nuevas tecnologías, ¿no? Estamos haciendo una muy fuerte inversión en un programa de transformación digital. Para que te des una idea, el año pasado, entre nuevos canales digitales y todo y nuevas experiencias de tecnología, hemos invertido $30 millones. ¿Desde el año pasado? No, el año pasado solamente. Hace 3 años que venimos con este proyecto. Y esperamos tener una inversión parecida para este año. Obviamente nuestro foco es no innovar por innovar y parecer un banco cool, ¿no? O un banco canchero, sino realmente que signifique un beneficio para nuestros clientes en el sentido de hacerle la vida más fácil. Mejorar la experiencia. Nuevas formas de ventas digitales y también mejorar la experiencia dentro de la sucursal. Entonces estamos hablando de programas, mucha biometría. Ese tipo de datos para acceso, por ejemplo, lo que puede ser huella dactilar, reconocimiento de voz y cara. Exactamente. Nosotros, por el tipo de clientes, tenemos, no sé, para que te des una idea, nosotros tenemos 800.000 jubilados que le pagamos los haberes. Tenemos segmentos pagamos muchas AUH, asignaciones, tenemos un montón de clientes que se olvidan las claves. Entonces, una cosa, y bueno, obviamente que sabes que para el cajero una clave para el home banking. Entonces, la idea de tener una experiencia distinta y segura es a través de estas nuevas tecnologías donde la biometría tiene un alto impacto, ¿no? Para finalizar, hablando de tecnología, nuevos jugadores y demás, ¿qué visión tienen sobre la participación de la fintech en el mercado financiero? El primer tema, nosotros creemos que las fintech no son una competencia para los bancos. La competencia para los bancos son las big tech. Las big techs. Las grandes, ¿sí? Cuando quieren meterse en negocios que son de bancos sin las regulaciones que necesarias. Nosotros hoy estamos asociados a un montón de fintech para tener estas tecnologías que te cuento. Nosotros hoy la biometría de cara que tenemos en el onboarding digital es una fintech, o sea, tenemos, y es más, apostamos, hay un fondo donde los accionistas del banco también son accionistas de ese fondo que se llama Argentech, para invertir en fintech, para ayudarlos a acelerar. El problema es cuando una big tech, sobre todo, entra a trabajar con los depósitos de la gente. O sea, cuando uno entiende, ¿saben por qué se pusieron las regulaciones del Banco Central? Que recientemente se anunciaron a las billeteras, por ejemplo, los digitales. Las que tenemos hoy. O sea, las regulaciones, hoy nosotros los bancos estamos regulados por un montón de entidades, sobre todo el Banco Central. Esas regulaciones se pusieron para proteger al cliente, en el concepto de que hay una asimetría de la información. O sea, nuestra industria es complicada. Entonces, en esa complicación que hay, y en esa asimetría donde nosotros somos los especialistas y la gente no es, están las regulaciones para proteger al cliente, y sobre todo en la captación de depósitos. Lo que está regulando el central es decir, señores, si ustedes quieren transformarse en banco captando depósitos, van a tener que cumplir estas regulaciones que son para protección del cliente. Básicamente es eso. Y después hay temas impositivos donde nosotros estamos obligados a retener impuestos, somos agentes de retención y ellos no. Y eso es también un tema de evitar la informalidad de la economía. Pero básicamente son esas dos grandes cosas y que creo que está bien. O sea, la competencia está buena, pero siempre en niveles de igualdad. Las mismas reglas. Exactamente. Gracias, Milagro, por tu participación. Gracias.